Muy buenas, bienvenidos a esta tercera parte de Aquelarre Fatu 2023. Ya vamos finalizando. Voy a volver a empezar yo con mi tercera participación, donde os voy a hablar de Geka. ¿Qué es Geka? ¿Cómo veían la magia en el antiguo Egipto? Vamos a verlo. En el antiguo Egipto, la magia a la que se referían como Geka era muy importante y además cobraba mucho significado en la vida de los antiguos egipcios. Ellos pensaban que todas las personas eran poseedoras en mayor o menor grado de esta facultad de Geka. El término Gekau hacía referencia a las personas practicantes de Geka y podían dividirse en rasgos o sectores. Por ejemplo, habían quienes servían a la diosa Sekhmet y ellos practicaban la magia antigua de curación, de sanación, ya que esta era su especialidad. Pero también podemos hablar de los encantadores de escorpiones y ellos se encargaban de eliminar las plagas y ahuyentar los animales salvajes. Las parteras también incluían Geka en sus prácticas e incluso había un sector de sabias mujeres dedicadas a la mediumnidad. Y luego estaban también los protectores que se dedicaban a crear talismanes y amuletos según fuese la necesidad. Geka era usada para hacer el bien y ayudar, y no es hasta el periodo romano que se tiene conocimiento del uso de la magia en el antiguo Egipto para hacer el mal e incluso el timo. ¿Y cuáles eran las técnicas de Geka? Los egipcios creían que el momento más idóneo en el día para practicar Geka, para practicar magia, era o bien en el amanecer o bien en el ocaso. Además, quien lo practicaba debía de estar en un estado ritualístico especial. Se trataba de un estado de pureza en el que se debían de liberar las toxinas del cuerpo. No solo se debían de liberar, sino que además se tenían que abstener de ellas. Para procurar esto también trataban de limitar su contacto y no estar en contacto con personas tóxicas, es decir, con personas que sí pudiesen haberse intoxicado, sí pudiesen tener estas toxinas. Cuando hablamos de toxinas no tiene por qué ser tampoco un virus o algo así, puede ser, por ejemplo, un estado de embriaguez, puede ser, por ejemplo, ciertos tipos de alimentación. Además, justo antes practicaban un baño ritual para purificarse tanto el cuerpo como el alma, y después de ello se vestían o bien con ropas nuevas o con ropas recién lavadas, recién limpias. Esto era muy importante. Se pueden encontrar varias herramientas con las que los antiguos egipcios practicaban estas técnicas de Geka. Por ejemplo, las varas de metal, representando a la diosa serpiente Gran Magia. Luego habían también unas varillas semicirculares de marfil que estaban decoradas con motivos de deidades, según a quien se le fuese a pedir esa ayuda para esa práctica. Y el caso es que podríamos encontrar un sinfín más de talismanes, de amuletos, probablemente ya conozcas unos cuantos, y estos que te he nombrado, tanto las varas de metal como estas varillas de marfil, servían, las usaban para invocar a las fuerzas de las deidades o de los espíritus en cuestión, fuese cuál fuese el ritual, es decir, según el ritual que fuesen a hacer, porque como sabéis, el panteón egipcio es tremendo, hay muchas deidades, no solo deidades, también espíritus, que utilizaban, realmente los egipcios creían que invocándolos les iban a ayudar a hacer aquello que en ese momento querían realizar. Con estas varas o varillas lo que hacían era dibujar un círculo protector, por ejemplo, alrededor de una mujer que iba a parir, alrededor de una madre lactante, alrededor de un enfermo al cual se le va a practicar, por ejemplo, una cirugía, etc. Pero es muy importante también hablar de la magia escrita. Ya he hecho algún que otro vídeo hablando sobre la importancia de la palabra, la importancia del nombre en el Antiguo Egipto, sino aquí en el canal de YouTube de Susurro Astral, y es que realmente para los egipcios era súper importante dejar tallado, dejar registrado aquello que con la voz se estaba accionando, es decir, había magia entre sus jeroglíficos. De modo que la magia escrita se consideraba una magia prestigiosa. Y no solo por la alta tasa de analfabetismo en esa época en concreto, sino también, como digo, por la propia magia que esconden los jeroglíficos. Si te interesa este tema, te invito a que
indagues un poquito más, porque no solo se trata de que los jeroglíficos en sí tengan magia, sino que cada uno de ellos puede llegar a tener diferentes significados, no solo el fonético, y podría variar mucho según el contexto en el cual se esté utilizando. Realmente esconden secretos. Luego nos encontramos con el término akhu, y este término significa hechizos, que por lo general contaban de dos partes. Lo más esencial, que vendría a ser las palabras, importante, al ser pronunciadas correctamente, tal vez venga de aquí esa importancia de poder pronunciar bien un hechizo, porque si lo pronuncias mal te puede salir el tiro por la culata. Y la otra parte vendría a ser la descripción de la acción que se debería tomar una vez pronunciadas estas palabras, es decir, qué hay que hacer después. Utilizaban la magia también mucho para la protección. Por ejemplo, ellos querían que estampar o gritar, una manera bastante antigua, bastante primitiva de protección era precisamente a través del sonido, es decir, gritar o hacer sonar tambores o maracas o ciertos instrumentos ritualísticos para alejar precisamente las fuerzas hostiles, para asegurarse estar en un entorno sano, en un entorno más allá de esa negatividad que se trataba de expulsar o de esa maldad incluso. De modo que nos podemos imaginar que era bastante común en este tipo de rituales no solo el sonido, sino incluso el escándalo, porque como os he dicho, ellos pensaban que al gritar, ya fuese simplemente gritar o gritar el nombre de la deidad que se trataba de invocar para protegerles, pues bueno, produciría cierto escándalo, que esto asustaría y ahuyentaría a esas fuerzas, a esos espíritus o esos demonios negativos. Pero como hemos visto, usaban la magia también como algo, como práctica curativa, es decir, los médicos en el antiguo Egipto no hacían separación de ciencia y de magia, practicaban ambas cosas en conjunto, estaba unido, era impensable separarlo. Era algo indisociable, ya que no se contemplaba de otra forma. Entonces aquí era importante, de esto también he hablado en otros vídeos, era muy importante conocer muy bien el nombre de la entidad que causaba esa enfermedad o esa dolencia. Conocer el nombre real le daba la capacidad a Heka de poder combatirlas. Esto del nombre no es solamente en el uso de la magia en Heka, también va más allá. Va también en referencia al nombre de la persona, del portador en sí. También era muy importante, por ejemplo, conocer los nombres de aquellas entidades que te podías encontrar una vez morías y hacías tu viaje por la Duat hacia la siguiente vida. Iban a aparecer cierto tipo de entidades maliciosas que te iban a querer engañar, que te iban a querer hacer daño, impedir ese camino. Conocer su nombre te daba la posibilidad de poder combatirlas, pero solo conociendo su verdadero nombre. Realmente para los egipcios era muy importante el nombre, no solo de las personas, sino también de las cosas, el nombre que se le da a todo lo que yo estoy viendo, a todo lo que yo estoy sintiendo, a todo ese entorno. Porque además nombrar algo era darle vida, era accionarlo, era darle magia. Y estas tres aptitudes iban unidas. Algunas de estas técnicas en medicina usadas para combatir o deshacerse de estas dolencias, de estas enfermedades, era, por ejemplo, a través de las heces. Es decir, hacer cagar al enfermo su enfermedad o su dolencia. También algo que hacían, como os digo, esto eran técnicas que hacían de más a más mientras practicaban esa medicina, pero a más utilizaban todo esto, porque como digo, era indisociable. Entonces ellos creían que el dulce repelía a las entidades negativas, a las entidades malévolas. Entonces lo que hacían también, algo que solían hacer, era repelerlos con dulces como por ejemplo la miel o el néctar. Era bastante común encontrarse en rituales suyos, en rituales de Heka, este tipo de dulces. Pero ¿qué hacían también los médicos? Bien, pues dibujaban en la piel del enfermo las deidades o los espíritus que consideraban que les iban a proteger en esos rituales, en esas operaciones quirúrgicas tal vez, o en los tratamientos de esa enfermedad o esa dolencia. Y una vez hacían estos dibujos, practicaban ciertos discursos mágicos a modo de rito manifestador. Es decir, te hago ese dibujo en la piel,
le doy la fuerza con la voz para manifestar aquello que voy a realizar, el tratamiento que te voy a realizar. Y bien conocidos son, por supuesto, los ritos funerarios en el antiguo Egipto, donde también estaba muy presente Heka. Heka era empleada para preparar el cuerpo, era empleada para esa momificación, pero también era empleada para proteger el cuerpo y proteger el alma del viajero, porque como sabemos en el antiguo Egipto cuando morían te tocaba ese viaje hacia la otra vida, entonces lo que hacían era preparar el alma de esta persona para este viaje en concreto y que pudiese llegar bien a la otra vida, al otro mundo. Durante estas prácticas se usaban palabras y gestos, incluso mágicos, que servían para alejar a esos demonios que le iban a acechar durante ese viaje y, como ya he dicho antes, cuán importante era saber el nombre, conocer el verdadero nombre, porque es que además en el antiguo Egipto está este tema también de los nombres, ¿no? Una persona o una deidad, una entidad, no solo tiene un nombre, sino que tiene varios. Y la cuestión aquí es conocer el verdadero nombre. Conociendo el verdadero nombre de una entidad te puede llegar a dar poder sobre ella, o por lo menos el poder suficiente como para poder combatirla si te ataca. Y se crea o no, también había magia, también había Heka en el maquillaje. Ya sabemos que en el antiguo Egipto el maquillaje cobraba una importancia bastante relevante, y es que ellos creían que el poder de Ra y el poder de Horus protegían los ojos, protegían la mirada de los egipcios. Con este maquillaje, con este tipo de maquillaje tan típico, tan característico de los antiguos egipcios, lo que se hacía era no solo proteger el ojo del viento y las arenas o de una posible tormenta arenosa que te entrasen esos agentes, protegía también de ataques bacterianos, pero además alejaba el mal. Pero evidentemente, por supuesto, había también un motivo estético, ya que los ojos no era lo único que se maquillaban. Bueno, y dicho esto, lo cierto es que he hecho un resumen de cómo se usaba Heka, cómo se usaba la magia, cuán importante era la magia en el antiguo Egipto. Y ahora, a día de hoy, como si quisiera realizar un ritual inspirado en Heka, ¿cómo lo podría realizar? Bien, lo que ahora os voy a contar es una idea inspirada en Heka, es decir, esto no significa que ellos en ese entonces hiciesen exactamente este ritual o esta práctica, simplemente es una idea inspirada tal vez como la podrían haber hecho ellos entonces. Se trata de un ritual para atraer la abundancia. Como ya os habréis imaginado, lo ideal es realizarlo al amanecer o en el ocaso, y antes debes de haberte purificado con un baño. Puede ser un baño, puede ser una ducha de descarga, pero lo importante aquí es desprenderte de cualquier resto de energía que no sea tuyo, que no te pertenezca en ese momento, y todo aquello que consideres que no es necesario. Ya no solo estoy hablando de suciedad física, ¿no? Entonces aquí lo interesante sería hacer un baño o una ducha de descarga en la que visualices cómo realmente te estás liberando, te estás limpiando de todo eso que ahora tienes que quitarte para estar pura o puro para hacer este ritual. Y después de ello, vístete o bien con ropa nueva, no es necesario, pero sí ropa que no hayas usado antes de la última colada, quiero decir, es decir, que esté bien limpia. ¿Qué vas a necesitar para hacer este ritual inspirado en Heka? Vas a necesitar una hoja de papel, algo de azúcar, una imagen del dios Num, que está vinculado a la suerte, es creador y relacionado con la fertilidad y llamado también el que moldea. Claro, en este caso hacemos uso de esta deidad, vamos a invocar a esta deidad, a este arquetipo, a esta entidad, como lo quieras sentir, porque es la que nos va a venir bien para lo que queremos conseguir. Según lo que quisieses conseguir o aquello que quieras invocar, tendrías que referirte a una o a otra, y recordemos que el panteón egipcio es enorme. También necesitarás un plato o una bandeja, una tela negra, no es necesario que sea muy grande, y el resto lo dejo un poquito a gusto, es decir, si tienes obeliscos, si tienes alguna pirámide, si tienes alguna estampita, alguna figura egipcia que te haga conectar con esa energía o con esa... aquí de lo que se trata, sobre todo, es que va a ser algo muy visual para ti. Es como el tema de los altares. Cada persona monta su altar
¿Con qué? Con aquello que siente, con aquello con lo cual vibra, con aquello que le ayuda en cada momento a realizar, pues ya sea un ritual, ya sea una meditación, lo que sea, no importa. Pero esto es un poquito a gusto, esto es como te sientas tú. Y vamos a necesitar también, curiosamente, 7 granos de lentejas, 7 lentejas. Lo primero que vamos a hacer es meditar sobre aquello que queremos conseguir, que en este caso es abundancia, pero vamos a tratar de especificar. Por ejemplo, si es abundancia en algún tipo de sector de nuestras vidas, o si a lo mejor estás necesitando cierta cantidad de dinero para poder cubrir ciertos gastos o lo que sea, pero trata de ser lo más específico o específica posible aquí. Con tinta de preferencia negra, en el papel vas a escribir tu nombre completo y una vez lo tengas escrito le vas a dar la vuelta al papel y en la parte de atrás vas a escribir eso que has estado intencionando, aquello que deseas conseguir. Recordemos que para los antiguos egipcios, no paramos de decirlo, era súper importante no solo pronunciarlo, sino dejarlo por escrito. Eso escondía una especial magia. Entonces aquí lo que vamos a hacer es escribir el portador, o mejor dicho, el invocador, que en este caso seríamos nosotros, y en la parte de atrás aquello que deseamos conseguir con esta práctica. Además, vamos a especificar un poquito más, vamos a escribir la fecha actual, porque nos vamos a proponer, ¿por qué no?, conseguirlo de aquí a tal vez un año como máximo. En el recipiente, en tu plato, en tu fuente, si es un poco hondo, mejor, no lo he dicho antes, pero bueno, en tu recipiente vas a colocar el azúcar, vas a colocar las 7 lentejas y luego vas a colocar la hoja donde has escrito tu nombre y aquello que deseas. La vas a colocar de modo en que la parte del nombre quede hacia abajo y la parte de lo que deseas manifestar hacia arriba. Lo colocas y lo continúas cubriendo con más azúcar, de manera que lo dejes todo cubierto. Concéntrate en la imagen de la deidad escogida, en este caso Num, y realiza tu decreto. Recordemos que para ellos era muy importante, pronunciarlo, no solo escribirlo. Tu decreto podría ser pues, algo semejante a esto. Dios Num, tú que permites que la humanidad descubriese la prosperidad a través de las cosechas, permíteme conseguir los frutos de la mía. Escribes aquí tu deseo, lo que permíteme conseguir esto o aquello otro. Y nunca, muy importante, nunca olvides agradecer. Esto es una idea, tú puedes hacer tu propio decreto como tú te sientas bien, pero es importante siempre luego agradecer. Recordemos que la gratitud es abundancia. Lo que vas a hacer a continuación es envolver el plato en esta tela negra para cubrirlo. Aquí puedes hacer varias cosas. Puedes enterrarlo en tu jardín si tienes o en una maceta. Si tienes una maceta grande lo puedes enterrar ahí. De esta manera lo que estás haciendo es ofrecerlo también al mismo tiempo como ofrenda. Pero si no, también lo que puedes hacer es ponerlo en tu lugar de trabajo o en tu altar. Recuerda que lleva azúcar, de modo que trata de cubrirlo bien para protegerlo de bichitos que se van a ver atraídos y de esta manera pues evitas un poquito la suciedad. Piensa que va a tener que estar 7 días, de modo que a los 7 días retíralo, límpialo y si es tu deseo lo puedes repetir para ir viendo o incluso cambiando el decreto según cómo vayas viendo que se suceden, se manifiestan las cosas. ¿Qué hacer una vez? Importante, ¿qué hacer una vez? Voy a limpiar esto. Ya no estoy hablando solo aquí de esta idea inspirada en Heka, esta práctica que te he dado, y ya no estoy hablando solo de Heka, estoy hablando en general con todas aquellas prácticas que decidamos realizar, sean del tipo que sean, inspiradas en la cultura que sean o invocando a quien sea. No, esto no importa, esto da igual. Cuando realizamos algo así luego toca limpiarlo, ten en cuenta cómo y dónde lo vas a limpiar. Me explico. No es necesario ensuciar la naturaleza. No es necesario embozar el inodoro. No es necesario muchas cosas. Lo puedes tirar en la basura, lo puedes tirar al viento, lo puedes quemar según cuál sea la práctica. O lo puedes enterrar en la naturaleza. Pero ten en cuenta siempre qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, con qué intención y con qué conciencia. Es decir, sé consciente de aquello que estás haciendo. Esto ya es un consejo personal que os quiero dar. Y hasta aquí llegaría este vídeo. Como veis ha sido bastante resumido, pero me apetecía mucho traeros esta idea de Heka porque vemos que la magia siempre ha sido súper importante en todas
en todas y cada una de las culturas alrededor del mundo. Y hoy quería hablaros un poquito de cómo la veían los antiguos egipcios. Nos vemos pronto. Bueno, como veis, esta era solo una idea inspirada, una idea de práctica ritualística, tal vez inspirada en Heka. Pero seguro que si indagas, que si te informas un poquito más, puedes llegar a creer la tuya propia, informándote y basándote, inspirándote en cómo lo hacían ellos entonces. Vamos a ir con nuestro siguiente fuego fatuo. Ella es Malika Cósmica, canalizadora en busca del amor y de la paz. A través de sus canalizaciones, además, ella ofrece meditaciones y lecturas según cuál sea el objetivo. En esta ocasión, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de la energía femenina y de la energía masculina y de cómo podemos conectar con la espiritualidad desde nuestro sagrado femenino. Recordemos que el sagrado femenino lo tenemos todos, hombres y mujeres, al igual que el masculino, porque estamos hablando de energías, pero Malika nos lo va a explicar mucho mejor. Hola a todos, mi nombre es Ana, soy canalizadora y amante de la meditación, la espiritualidad y la magia. Mi misión en la vida es estar cada día un poquito más cerca del amor y hoy os vengo a hablar de la energía masculina, la energía femenina y cómo podemos encarnar el sagrado femenino desde la espiritualidad. Esta temática tiene que ver con el amor más de lo que parece, porque todos, hombres y como mujeres, tenemos ambas energías en nuestro interior. Cuando logramos integrarlas desde su aspecto más luminoso, de forma armoniosa y balanceada, obtenemos lo que se conoce como el matrimonio interno, también conocido como llamatrina, creando así una auténtica conexión con nuestra alma, nuestro espíritu y la divinidad. La llamatrina está compuesta por 3 llamas: la llama azul, que representa al masculino, la llama rosa, que representa al femenino, y en el medio la llama amarilla, representando ese matrimonio interno. Cuando hablo de divinidad, me refiero a lo que algunos llaman Dios, la fuente o el universo. El concepto es lo mismo, aunque sean diferentes nombres. Estamos hablando de esa chispa divina de creación de la que todos venimos, somos y formamos parte. La energía femenina y masculina es lo que en el taoísmo se conoce como el yin y el yang, siendo el yin la energía femenina y el yang la energía masculina. Esto no se trata de géneros, de hombres o de mujeres, sino de energías, y habita en todas las cosas con vida, los animales, las plantas, incluso el planeta, el universo, las estrellas, las galaxias. De hecho, como ya hemos dicho, el objetivo es que todos, tanto hombres como mujeres, consigamos integrar ambas energías en su aspecto luminoso para alcanzar ese matrimonio interno. Esto es muy importante para nuestra salud mental, física, emocional y energética, así como la forma en la que nos movemos y nos desarrollamos en el plano material, aquí en la Tierra. La energía masculina es caliente y se representa por el día y el sol, porque encarna la energía de la acción, de ir hacia afuera a por los objetivos que quiere conseguir. La energía masculina persigue, se marca un objetivo y con disciplina, orden, lógica y determinación va a por ellos. También es protectora y proveedora de recursos. La energía femenina es fría y representa la noche y la luna, la magia, la oscuridad, el subconsciente y el mundo emocional. Es una energía que en vez de hacer e ir hacia afuera se limita a ser e ir hacia adentro, estando así en un estado de reposo. Por lo tanto, el yang es acción, mientras que el yin es inacción. El yang persigue, mientras que el yin atrae. Esta energía es magnética y sensual y se abre a recibir todo lo que desea como una flor. Para ello debe aprender a soltar el control y a recibir todo el amor y la abundancia que la vida tiene para darle sin culpa. Es una energía introspectiva que está muy conectada con el mundo emocional y sabe entenderlos, mientras que la energía yang nos provee de cosas materiales, como puede ser dinero, comida, una casa, ya que se encarga de ir hacia afuera, del orden, de lo lógico, de lo tangible. La energía yin nos provee ese
sustento emocional, esa parte más maternal y sensible. La energía yin femenina se corresponde mucho con el elemento agua, con esa energía cíclica y emocional. Por lo tanto, es una energía que se diluye en su entorno. Le falta esa orden y esa estructura. Por lo tanto, al cultivar el masculino, le estaremos dando ese soporte, esa solidez, esa copa en la que el agua puede sostenerse y ser y fluir de manera libre, pero a la vez segura, sin riesgo a diluirse y a perderse a sí misma o caer en demasiado caos. Y esto me lleva a lo que viene siendo la sombra del femenino y la sombra del masculino. Así como el masculino es protector y proveedor cuando está en luz, cuando está en sombra se puede volver excesivamente controlador, abusando de su poder, llegando incluso a la violencia física y verbal. Mientras que la energía femenina, cuando está en sombra, se vuelve caótica, siendo así emocionalmente inestable, codependiente, manipuladora y obsesiva. Así como en luz es magnética y es súper sensible, pero desde un lugar de autodominio emocional y absoluto autocontrol, cuando se diluye, cae en la sombra y entonces se vuelve más bien caótica, llegando a los ataques de histeria y a la codependencia emocional, la manipulación, la obsesión y toda esa parte más negativa. Cuando el femenino está muy herido, surge lo que en metafísica se conoce como la caída de conciencia del femenino. En esta caída de conciencia, la persona comienza a desarrollar un trastorno límite de la personalidad. Por otro lado, lo mismo ocurre con el masculino herido. Cuando una persona transita la caída de conciencia del masculino, comienza a adquirir y a desarrollar una personalidad narcisista, llegando en el peor de los casos a ser sociópata e incluso psicópata. Dos arquetipos que representan muy bien la caída de conciencia de estos dos principios son los arlequines. Los arlequines pueden ser femeninos o masculinos. Los femeninos visten con muchos colores y de manera muy extravagante, son llamativos y hacen cosas para llamar tu atención. Y lo suelen conseguir, pero esta luz es falsa, no es una luz genuina que nace desde la divinidad, sino que es una luz caótica. Son personas sumamente caóticas que en cualquier momento pueden hacer cosas imprevistas, entrar en cólera o en histeria, manipularte, obsesionarse y muchas cosas más. Por otro lado, el arlequín masculino viene siendo un personaje que se viste de blanco y negro, que es frío, calculador y serio. También es muy atractivo por su gran intelecto y dominio mental. Siempre sabe analizar a la perfección a la persona y saber exactamente lo que le tiene que dar a esa persona para que ella crea que lo necesita a él, al arlequín masculino, ¿no? Y todo esto lo hace con el fin de manipular y de tener el control. Esto es lo que en metafísica también se conoce como la falsa luz. Entonces, la sociedad en la que vivimos ahora mismo es absolutamente masculina, está energéticamente masculinizada, tanto en hombres como mujeres. Se valora las cualidades masculinas y se infravalora las cualidades femeninas. Tanto es así que incluso en busca de la igualdad, la mujer, en vez de honrar aspectos más femeninos, y buscar que se empiecen a valorar esos aspectos femeninos como la crianza o el mundo emocional, lo que está intentando es masculinizarse, volviéndose el arquetipo del empresario de éxito que va por lo que quiere y lo consigue, lo cual es genial. Esto es muy conflictivo, este tema que estoy tratando ahora mismo. No quiero despertar mucho debate con esto. Y no quiero decirte que si tú eres mujer y tú te gusta eso, dejes de hacerlo, porque obviamente todos tendemos más a hacer una cosa que otra, ¿no? Pero, por ejemplo, para que me entendáis, yo, mi naturaleza es más bien femenina.
Sin embargo, aprendí a ser masculina. Y en la adolescencia yo era muy masculina. Y recuerdo que una vez fui a una fisio, que bueno, era así como una chamana, y ella me dijo que yo era energía femenina y que se me notaba por la manera de hablar y de moverme, pero había adquirido el rol masculino, bueno, pues por esa falta de rol masculino en mi casa y también en parte pues porque la sociedad es lo que nos impone, ¿no? Y es lo que supuestamente está bien ser. Y yo sentí muchísimo rechazo, fue como, no, porque yo quiero ser el yang, yo quiero ser... Bueno, hablábamos de yin yang en ese momento. Y yo, no, porque yo quiero ser yang, porque yo quiero ser yang, porque yo soy acción, soy puro fuego. Y es verdad, soy acción y soy puro fuego, pero no por ello soy alguien sensible, intuitivo, emocional, que tiende al caos también, sino me coloco en mi centro. Entonces, ahora que lo pienso con perspectiva, porque esto ya fue muchos años, y ahora que he transitado un camino en el que he ido poco a poco y sigo sanando mi femenino herido, me doy cuenta de la manera en la que yo rechazaba las cualidades genuinamente femeninas, ¿no? Y por otro lado también se asocia mucho lo femenino, ¿no? Con esta cosa de ay, me río delicado y corro como una niña y voy siempre guapa y me arreglo y no sé qué. O sea, se confunde lo que viene siendo la energía yin con el estereotipo femenino, lo cual no es lo mismo. Una energía yin no tiene por qué cumplir con el estereotipo femenino. La energía yin es cíclica. Por lo tanto, es más compleja que la masculina, pasa por muchísimas fases y por muchísimos estados, y hay momentos en los que es más como el estereotipo de la sociedad nos quiere imponer, pero hay otras veces que es salvaje, es instintiva, se mancha, juega, se sucia, es libre, se quita el sujetador, no se depila y tiene poder y es bruja, sabia y tiene la capacidad de co-crear y manifestar su vida como quiera porque tiene el total control y dominio de los 4 elementos. Y esto es algo que se estudia mucho en profundidad, por ejemplo, en los 4 arquetipos de la fase menstrual, que tendríamos a la doncella, la madre, la hechicera y la sabia. Y a través de estos 4 arquetipos podemos ver las diferentes maneras en las que la energía yin puede manifestarse y podremos analizar cómo no tiene nada que ver con el estereotipo que la sociedad impone. Entonces, por un lado hay que recalcar eso, energía yin no tiene que ver con el estereotipo de la sociedad. Segundo punto, el hombre también tiene energía yin. Tercer punto, debemos honrar la energía yin, debemos honrar las emociones. Valoramos mucho la mente, la lógica, la inteligencia, la disciplina, el empoderamiento, pero no valoramos tanto el arte. Típico de que si quieres ser artista vas a ser pobre. Bueno, eso es un reflejo de cómo la sociedad no valora el arte y no se lo toma en serio. O incluso el mundo de la magia, y todos estos temas, incluso la crianza hoy en día, antiguamente aún se valoraba la crianza, pero es que hoy en día ni eso. Estamos excesivamente masculinizados y esto está creando un desequilibrio enorme en la sociedad y lo podemos ver al nivel en el que la tecnología, que tiene que ver con el principio masculino, la mente y la ciencia, está creciendo muchísimo, mientras que la parte de desarrollo personal y la inteligencia emocional, la magia y la espiritualidad, si bien desde el 2020 está comenzando a crecer, estamos muy atrasados en comparación con todo lo científico. Y cuando parece que estamos empezando a avanzar, la ciencia ya dio 20.000 pasos por delante nuevos, porque somos en realidad pocos los que estamos empezando a honrar este camino. Y también, por otro lado, hasta ahora la espiritualidad también se vivió desde un lado muy masculino, ¿no? Entonces, este desequilibrio de energías en el planeta Tierra pues está afectando a la sociedad y por lo tanto está afectando a Gaia. Y por eso es que ahora el planeta Tierra también está
enfermo, no solo a nivel físico, sino también energético. Y muchas almas se están despertando con la misión y el legado de encarnar y sanar este sagrado femenino. ¿Significa esto que no hay que sanar el sagrado masculino? No, no significa eso. Tanto el femenino como el masculino, como ya hemos dicho, tiene dos aspectos, la que está en luz y la que está en sombra. El que está en luz vendría siendo el sagrado femenino y el sagrado masculino, que juntos crean el matrimonio interno. Mientras que los que están en sombra sería el masculino herido y el femenino herido. Entonces, debemos hacer las paces con el masculino herido. Debemos perdonar a los hombres que nos han violentado. A ese papá que nos violentó, al abuelo, al tío, a la pareja, al hermano. Y por otro lado, sanar al femenino herido, es decir, honrando las cualidades emocionales, intuitivas y mágicas y la oscuridad del subconsciente, que no es necesariamente mala, es necesaria y parte de la vida para tener ese equilibrio. Y con oscuridad no me refiero al mal, no me refiero a ser malos, me refiero a esa parte de nosotras del subconsciente que está en sombra y que no se ve, pero está ahí y debemos verla y debemos aprender a bucear en ella para traer luz a la oscuridad y así integrar esas partes más negativas o oscuras o desconocidas de nosotros y poder vivir de una manera más íntegra y completa. Entonces yo ahora quisiera hablar de los aspectos que nos alejan de la energía femenina y de qué manera la espiritualidad nos puede ayudar a sanar esta energía femenina. Un poquito por encima, no voy a profundizar mucho tampoco, ya que en verdad esto es un camino que se practica sobre todo y se aprende a través de la propia experiencia, la autoobservación y la práctica. La primera herida del femenino que tenemos que abordar es el tema de aprender a ser, a parar y dejar de hacer, porque uno de los problemas de la sociedad precisamente es que como está muy enfocado en los logros, el objetivo, la mente, el ir afuera y conseguir el éxito material, se valora mucho el estar siempre haciendo y parece que cuando no hacemos nada por un día entero o incluso una hora, somos unos completamente vagos, que no valemos para nada y se juzga muchísimo el hecho de no hacer, de estar simplemente ahí existiendo y ya. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aprender a no hacer. Y poco a poco y dependiendo de tu nivel. Obviamente si eres una persona súper energía femenina, que lo que te falta es fuego y acción, pues no, tú tienes que balancear y aplicar a tu caso, ver qué heridas tienes y en cuáles te tienes que enfocar. De hecho, en el Aquelarre vamos a tener también otro vídeo de tarot interactivo con 3 opciones. Tú eliges una de las opciones y cada una de esas opciones te hablaremos exactamente de cuál de las heridas del femenino herido tienes que sanar para alcanzar el matrimonio sagrado. Otra de las heridas viene siendo la herida de la vulnerabilidad. Una vez más, las emociones no se honran y están mal vistas. De hecho, una persona muy emocional, muy sensible, se ve como alguien débil. Y esto es incorrecto. ¿Una persona emocional, sensible, es realmente débil? ¿Es realmente de débiles vivir con el corazón abierto, sintiendo todo a flor de piel? ¿No hace falta mucha fortaleza para sostener todo lo que ahí se mueve? Porque es muy fácil vivir sin sentir emociones o sintiendo poco, siendo un pasota o un apático de la vida, o a lo mejor sintiendo emociones pero no tan intenso. Es muy fácil, la vida es lineal, nada te afecta, pero cuando tú sientes todo a flor de piel, estás todo el rato teniendo que sostener muchísimas emociones. Y esto es de fuertes y sobre todo de valientes. Y
De hecho, todos somos muy sensibles por naturaleza, todos. Lo que pasa es que duele tanto que nos ponemos corazas para dejar de sentir y nos desconectamos de nuestro corazón. Y en verdad es de valientes decir, bueno, pues me voy a sacar la coraza y voy a vivir a flor de piel y me voy a mostrar vulnerable y voy a mostrar mi vulnerabilidad al mundo. Claro, esto no quiere decir que haya situaciones o personas con las que puedes volver a ponerte la coraza y decir, vale, esta persona no va a honrar mi vulnerabilidad, así que no se la voy a mostrar. Pero sí deberíamos intentar abrirnos un poquito más al mundo, sobre todo esas personas que son nuestro lugar seguro, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos o algún conocido que esté en resonancia o contextos como terapia, círculos de mujeres, talleres, programas. Esto es súper importante y una manera de sanar esta herida es precisamente abriéndonos a las personas emocionalmente y también aprendiendo herramientas de gestión emocional para que cuando soltemos las corazas no nos entre el cague de decir ¡ay! ¡Qué intenso todo! ¿Cuánto tengo que sostener? ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces el aprender inteligencia emocional, si lo necesitas vas a terapia, o si no, pues leyendo libros e informándote y con mucha práctica también, pues poco a poco vas a ir aprendiendo a sostener tus emociones y por lo tanto podrás vivir con el pecho abierto, pero fuerte, con fortaleza interior. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el punto de la intuición. ¿Cuántas veces nos han llamado locas por intuitivas? ¿Cuántas veces hemos tenido una intuición y nos han dicho, ya estás tú con tus paranoias, ya estás tú con tus locuras? Y lo peor es que cuando nos suelen decir eso, al final solemos tener la razón. Por ejemplo, imagínate, tienes una pareja y dices, intuyo que esta persona anda a ligar con esta otra. Y te dice la pareja, ay, ya estás tú con tus locuras, qué paranoica eres. Y al final tenía razón. A ver, hay que saber distinguir cuándo es intuición o cuándo es miedo, inseguridad, celos y en ese caso obviamente hay que volver al punto anterior, gestión emocional, dominio de las emociones. Pero bueno, era un ejemplo. No estoy diciendo que ahora si sospecháis y tenéis celos os pongáis en plan, no, porque lo dice mi intuición. No, hay que aprender a diferenciar cuándo es miedo y cuándo es intuición. Que eso daría para otro vídeo. De hecho, tengo un curso solo hablando de eso. La manera de sanar la conexión con la intuición va de la mano con la vulnerabilidad. Conforme más conectemos con nuestra vulnerabilidad y más aprendamos a gestionar nuestras emociones, más podremos discernir cuándo es miedo y cuándo es intuición. Entonces todo esto va como de la mano, ¿no? Si tú aprendes a no hacer, empezarás a sentir. Cuando empiezas a sentir, aprendes a gestionar. Cuando aprendes a gestionar, aprendes a escuchar y confiar en tu intuición. Y poco a poco te vas convirtiendo en esa sabia y en esa mística. Y ahí es cuando viene el despertar de los dones, que es otro gran pastel, que se cree que esto de los dones es algo de locos. Aún mucha gente se cree que es de esquizofrénicos, aunque en esta comunidad sé que no lo pensáis, pero en el mundo mundano, yo a la mayoría de las personas que les digo que veo cosas, me van a decir, ¿y te diste un test? A lo mejor tienes esquizofrenia. Entonces, esta es otra gran herida. La última, y para mí más intensa y más delicada, es la herida de la sexualidad. La energía femenina es de naturaleza sensual, atractiva y magnética. Y puedes, cuando encarnas esta energía, atraer mucha energía masculina mal aspectada, en sombra, que abusa de su poder y que te hace sentir violenta, ya sea de forma sutil con comentarios o de forma más directa intentando forzajearte o presionarte o manipularte o de lo que sea para que tú accedas a tener relaciones o lo que sea con esa persona. Y esto es algo que
sobre todo las mujeres hemos vivido, pero creerme, también los hombres. Y esa energía masculina mal aspectada también está en mujeres, no solo en hombres. Las mujeres también sufrimos abuso de mujeres y los hombres también sufren abuso de otras mujeres, los hombres sufren abusos de hombres y las mujeres también sufrimos, obviamente, y sobre todo abusos de otros hombres. Porque, una vez más, esto se trata de energías. Y aquí es donde viene ¿la culpa es tuya por llevar minifalda? No, la culpa no es mía por llevar minifalda e ir provocando. Pues esto es lo mismo, porque la energía femenina es de naturaleza sensual. En el mundo material equivaldría a llevar una minifalda. Pues es lo mismo, cuando tú encarnas la energía femenina te vas a mover, vas a comer, vas a vivir todo desde un lugar de gozo, porque esa es otra cosa, la energía femenina encarna la energía de Venus, que la energía de Venus es una energía que como ya no está tanto en el hacer, sino en el ser, se conecta con su cuerpo, con sus emociones, con los sentidos y por lo tanto con el placer. La comida la disfruta de otra manera, se para a oler las rosas, a observar la belleza porque sabe contemplar el arte desde otro prisma, a sentir su respiración, sus cuerpos, a bailar, a ponerse guapa y maquillarse o ponerse guapo. Todo eso empieza a surgir cuando comienzas a sanar todo lo anterior mencionado. Y hay algunas personas que ya lo tienen de forma natural. De forma natural son más de ser que de hacer. De forma natural son sensibles, intuitivos y por consiguiente sensuales. Y a veces bloqueamos esta sensualidad y nos ponemos rígidas y masculinas o masculinos y rígidos precisamente para no sentir como ese abuso sexual, que a veces hasta energéticamente lo puedes sentir. Y por encima, cuanto más intuitivo eres, más lo sientes. Pero bueno, ese es otro tema. Y sí, estas son heridas muy profundas, ¿vale? Y ahora, ¿cómo sería vivir una espiritualidad desde el sagrado femenino para sanar todas estas heridas? La meditación es una buena base por donde empezar, porque cuando no haces lo que estás haciendo, siendo, y eso equivale a la meditación. La meditación empiezas a vivir en el aquí y en la ahora, empiezas a estar presente, empiezas a contemplar la vida. En vez de estar en la mente pensando, bajas al cuerpo, a las sensaciones, a las emociones. Y la meditación no busca dejar de sentir o dejar de pensar, sino que más bien busca permitir que todo esto fluya, tal y como la energía femenina hace. Asimismo, la meditación nos permite parar, baja los niveles de estrés y este ritmo de vida tan acelerado conectado con el hacer, el hacer, el hacer. La meditación también nos da autodominio, autoconocimiento y gestión emocional. La meditación nos conecta con un estado más contemplativo. La meditación baja el ruido mental y cuanto menos ruido mental, más conexión emocional. Y por último, otra gran manera para conectar con el sagrado femenino desde la espiritualidad es el trabajo de útero. Y esto es más para mujeres, el trabajo de útero y la conexión con la naturaleza, la conexión con tus ciclos menstruales y la conexión con la ciclicidad. Y si eres hombre, aunque no tengas ciclo menstrual, puedes conectar con la naturaleza, puedes conectar con los 4 elementos, con las 4 estaciones, con la luna y con sus ciclos. Puedes darte cuenta cómo la luna te influye. Puedes darte cuenta como tú también eres agua y tienes agua en tu interior. Y al igual que la luna influye en las aguas del mar, influye en tus aguas internas. Y ese sería como un breve resumen, muy breve, porque esto da para muchísimos vídeos, clases, horas y horas.
pero es un mapa general y breve de cómo podemos conectar con estas dos energías desde la espiritualidad y también un poco en qué consisten, para quien no lo sabía. Y estoy segura de que me dejo un montón de cosas, segurísima, pero bueno, lo voy a dejar aquí para que no sea demasiado largo. Podéis preguntarme cualquier duda en los comentarios del vídeo. Muchísimas gracias por vuestra presencia y por haber llegado hasta aquí. Y muchísimas gracias también a Aurora, creadora y fundadora de El Aquelarre y de Susurro Astral, por invitarme a participar en este evento tan maravilloso, lleno de personas maravillosas, con sabiduría tan interesante, que estoy súper impaciente de escucharos a todos y a todas. Muchas gracias y hasta luego. Chao. Bueno, pues ahora Malika, desde, en este caso, Chamanita, nos va a dejar este oráculo interactivo. No importa en qué momento lo estés viendo, porque lo vas a poder realizar igualmente. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde haremos un tarot interactivo en el que vuestro yo superior os dará un mensaje sobre aquello que necesitáis saber sobre vuestro sagrado femenino y vuestro sagrado masculino, para que así podáis encontrar ese matrimonio interior y ese equilibrio interno. Así que respirar profundamente y escoger vuestro grupo. Grupo número 1. Tú eres una persona que ha sufrido mucho. Tu corazón guarda muchas heridas y debido a esto te has creado una coraza y te has envolvido en tu caparazón. Te has vuelto más retraída o retraído. Incluso para alguno de vosotros puede que os hayáis vuelto un poquito ermitaños, con el objetivo de no salir afuera, no exponeros emocionalmente y así no sufrir. Otros puede que sí hagáis vida social y sí os abráis a vivir la vida y explorar el mundo, pero siempre desde una coraza que os protege para no sentir vuestras emociones. Entonces, vuestra herida del femenino herido es precisamente la desconexión con vuestra vulnerabilidad. Sois personas muy sensibles, con un mundo interior muy grande, y este mundo interior ha sido maltratado en el pasado y ahora os habéis desconectado por completo de él. Entonces lo que tu yo superior quiere es que reconectes con este mundo emocional, que sanes todas tus heridas, que tengas un dominio de tus emociones, aprendas sobre gestión emocional lo suficiente como para que puedas vivir la vida con el corazón abierto, porque ahí está tu magia precisamente. No tienes que esconderte y tampoco tienes que seguir callando tu voz o callando quien realmente eres por miedo a que te vuelvan a hacer daño. Permítete mostrarte para así poder conectar con la gente afín a ti, a tu verdadera energía. Tú eres una persona que desea encontrar una familia, tu tribu, ya sean estos amigos o directamente una pareja con la que tener hijos, o quizás una pareja con la que irte a vivir o adoptar una mascota. Ese es el verdadero deseo de tu alma, conectar con esa parte femenina que lo que quiere es compartir y ser amor. Y esto está bien y debes honrarlo. Y no tienes por qué fingir que eres alguien fuerte, sin emociones, pasota, desapegada, despreocupada. Si tú realmente eres romántica y lo que buscas es romanticismo, honra esa parte de ti porque es la que te hace tan especial. Y cuando la honres, la persona indicada llegará a tu vida. Por otro lado, veo que en tus relaciones normalmente has tenido muchísimos conflictos. Si no eran en el afuera, pues eran en tu interior, porque normalmente tú dabas más de lo que recibías o quizás no recibías de la manera o la cantidad en la que a ti te gustaría. Puede que en su pasado, o si no era en el pasado, ahora o en alguna etapa de tu vida, incluso tú has llegado a
rechazar, reprimir y negar tus emociones. Me explico, imagínate que tú estás empezando a conocer a un chico o una chica y tú quisieras más intensidad en esa relación, o tú realmente te estás enamorando o estás queriendo algo más serio, pero tú finges que no, finges lo que no es, te haces el frío, te haces el duro, te haces la difícil o el difícil, porque tienes miedo a mostrar esa vulnerabilidad y ser herida una vez más, como te ha pasado en el pasado. Pero tú debes honrar tus emociones, porque al final guardártelo y fingir lo que no es te está haciendo mucho daño y te está haciendo tener un conflicto interno súper grande, que incluso te lleva a pensar que tienes un problema, cuando el único problema es que no estás siendo honesta contigo misma o honesto contigo mismo, y por consiguiente no estás co-creando de manera responsable lo que tú realmente deseas, que es una relación romántica, seria y estable. Hasta aquí por hoy, grupo número 1. Espero que te haya gustado y te haya resonado. Mucha suerte. Grupo número 2. Lo que tu yo superior quiere de ti es que te abras a recibir la abundancia del universo. Simplemente di que sí, porque el equilibrio y la armonía por fin llegan a tu vida. Vas a estar recibiendo muchísima abundancia y muchísimo amor, muchísima felicidad, amistades, familia, relaciones, todo va a llegar a ti en forma de amor, de paz, de equilibrio entre el dar y el recibir, entre la energía femenina y la energía masculina. Y lo único que tienes que hacer es prepararte a sostener y recibir toda esta abundancia. Sigue así, vas muy bien, lo estás haciendo genial. Tú has trabajado mucho en tus dos polaridades y por fin estás a punto de encontrar ese matrimonio sagrado interno. Y esta transformación interior se está viendo reflejado en tu exterior. Lo que ahora necesitas hacer es habituarte a este nuevo cambio de frecuencia, a esta nueva forma de vibrar y de sentir. Puede que sea tan diferente para ti, que se sienta incómodo, porque te va a hacer salir de tu zona de confort. Pero estás más que preparada para este momento, pues te has trabajado arduamente. Y ahora la recompensa llega para ti. Conexión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo terrenal, entre el yin y el yang, formando un hermoso triángulo que une las dos polaridades en un solo ser. Procura seguir vibrando alto, seguir manteniendo el trabajo realizado hasta ahora, gestionar los miedos y las resistencias que surjan en el camino al recibir tanta abundancia, y sobre todo trabajar el merecimiento para abrirte a recibir, porque lo que se viene es muy muy bonito para ti. Puede que incluso vayas a tener hijos o que te vayas a casar. Lo que viene para ti es maravilloso. Enhorabuena. Tú eres el elegido y destinado por tu clan familiar para romper todas las cadenas y patrones ancestrales que os han estado atando hasta ahora a tu vida, y por consiguiente al de tu clan familiar llega por fin una muerte y una transformación. Sigue puliendo y trabajando todas esas creencias de tu subconsciente heredadas de tu familia que te atan a un sistema viejo y obsoleto. Permítete ser rebelde y cuestionar lo incuestionable. No eres mala hija, ni mala hermana, ni mala nieta. Eres la elegida para cambiar las cosas. Y tus ancestros quieren hacer acto de presencia para darte las gracias. No te sientas mal por ser diferente o rara, o porque algunos de tus familiares te puedan cuestionar o criticar. Lo estás haciendo genial. Sigue así. Hola, grupo número 3. Tu yo superior quiere comunicarte que tu dificultad para encontrar el perfecto balance y equilibrio entre tu energía masculina y femenina es precisamente estar haciendo demasiado. No paras de luchar por aquello que tú quieres conseguir. Hay algo en la vida que tú quieres tener y luchas con todas tus fuerzas y con todo tu fuego interno para conseguirlo. Haces y haces, pero sientes que tu vida no avanza,
lo cual te hace sentir frustración, rabia, desconcierto e incluso poca autoestima, como si tú no tuvieras la capacidad o el merecimiento para lograrlo. La causa de esto es que tú estás actuando a lo loco, debido a un exceso de energía masculina. Tú debes tomar conciencia de que tú eres la emperatriz, eres esta emperatriz que sale en las cartas. Eres alguien fértil, creativo, sensual, abundante. Eres capaz de co-crear la vida que quieres siempre que quieras. Pero ahora estás sumamente agotada y cansada. Tu yo superior quiere decirte que todo aquello por lo que has estado trabajando se va a materializar. La meta está cerca, así que no te rindas. Pero recuerda, a veces lo importante no es tanto llegar a la meta, sino aprender el arte de disfrutar el camino. Porque si no, cuando llegues a una meta, simplemente vas a querer empezar la siguiente y vas a estar así en bucle, o lo que es peor, puede que llegues a la meta y entonces todo este cansancio y este sobreesfuerzo que has puesto caiga sobre tus hombros, te deprimas o enfermes, te das cuenta de que aquello no te hacía tan feliz como tú esperabas. Así que es importante que aprendas a parar cuando el cuerpo te lo pide y aprendas este baile entre el hacer y el descansar. Hacer, descansar. La materialización de tus sueños no solo está en el hacer, sino también en el atraer. Cultiva tu energía femenina, la energía de la pausa, de la creatividad y de las emociones para volverte alguien mucho más magnético. Y así, todo lo que tú deseas llegará a tu vida con más velocidad, de forma más rápida. Tú posiblemente tengas vidas pasadas en Lemuria y tengas grandes talentos en lo que se refiere a la energía femenina. Eres más femenina de lo que crees o más femenino, pero no te lo estás permitiendo ser, precisamente por este patrón de hacer y hacer a lo loco, sobreexigiéndote en exceso. Tu mayor deseo, el mayor deseo de tu alma es traer el cielo a la tierra, es vivir en una tierra más conectada con el amor, con la compasión, con el mundo creativo y de las emociones, aun si no eres capaz de observarlo en este momento. Y esto está esperando para ti, está esperando a que lo encuentres en tu interior, que encuentres este verdadero deseo y este llamado de venir a ser la emperatriz que has venido a ser. A que tú puedes comenzar a conectar con la emperatriz que realmente tú eres es entrando en contacto con tu niña interior o tu niño interior y permitirte jugar, permitirte disfrutar de la vida de los sentidos, del arte, simplemente por el hecho de experimentar y de expresarte y no tanto buscando un objetivo o una percepción. Tus guías te dicen que están ahí para apoyarte y para nutrirte con su amor incondicional y puro, y que hay un portal cósmico esperando para ti para que lo atravieses, en el que encontrarás secretos sobre la verdad de tu alma. Y ahí entenderás el por qué las cosas no estaban funcionando con la fluidez que deberían de funcionar, y empezarás a elaborar un plan mucho más organizado, y ya no irás tanto como pollo sin cabeza por la vida, sino que ahora sabrás con certeza hacia dónde ir, cómo ir, cuándo actuar y cuándo parar. Hasta aquí tu lectura, grupo número 3. Espero que te haya gustado. Vamos con el siguiente fuego fatuo. Él es Alex Dragon, se define a sí mismo como neochamanista, guerrero de la tierra, y es el fundador de la comunidad de Planeta Totem en México. Él ya ha participado en las anteriores ediciones, trayéndonos charlas muy interesantes. En esta ocasión nos van a hablar de las bestias arquetípicas del pasado y de su relación con el despertar espiritual. Deseo que os guste. Bienvenidos sean de nuevo guerreros y guerreras de Gaia, bienvenidos sean de nuevo fuegos fatuos. Mi nombre es Alex Dragon y soy un guerrero de Gaia que se ha dedicado a descifrar los diversos simbolismos de los animales de poder que pueden llegar a nuestra vida, así como sus múltiples simbolismos a lo largo de la historia, de las culturas y demás.
he dedicado gran parte de mi camino a aportar a lo que es el despertar de la conciencia a través de la reconexión con la naturaleza, con nuestro planeta y sobre todo con nuestra esencia más auténtica. Si te gustaría profundizar en todos los simbolismos de todos los animales de poder, visita mi canal Planeta Totem, en el cual encontrarás absolutamente toda la información. El día de hoy traigo un tema súper interesante y un poquito terrorífico. Así que no te despegues porque esto comienza ahora mismo. Bueno, guerreros y guerreras de Gaia, bienvenidos, bienvenidas. Siempre es un gusto verlos y tenerlos a todos y a todas ustedes por aquí de nuevo. Muchísimas gracias por seguir apoyando a Planeta Totem y muchísimas gracias a todos los fuegos fatuos que me están mirando en este momento. Bueno, pues ya ha llegado una de las épocas más famosas, divertidas y terroríficas del año. Así es, llegó Halloween, llegó Samhain, llegó Día de Muertos, llegó la Noche de Todos los Santos o la Víspera de Todos los Santos o como le querramos llamar a esta gran festividad tan maravillosa, tan enigmática y sobre todo tan misteriosa. El día de hoy quisiera invitarte a que me acompañes en esta aventura en la que tendremos que navegar juntos y sobre todo hay que ser silenciosos, ya que las bestias y criaturas arquetípicas del pasado que vamos a visitar el día de hoy podrían escuchar. Así que sírvete algo rico, enciende una vela y vamos para allá. Aquí hace algo de frío. Como te puedes dar cuenta, el día de hoy no estamos en el típico bosque de Planeta Totem. El día de hoy decidí adentrarme un poquito más allá de las montañas, en este bosque oscuro en el que se dice que hay algunas criaturas rondando por ahí. Así que ya me puse mi pintura de guerrero, ya me puse mi runa protectora y ahora sí podemos adentrarnos en esta aventura. Acompáñame. A lo largo del tiempo, la humanidad ha acumulado historias, mitos, leyendas acerca de criaturas que han habitado la Tierra desde tiempos muy antiguos. Algunos sostienen la idea de que estas criaturas o bestias arquetípicas del pasado solo existen en el inconsciente colectivo y que en realidad simplemente estamos chiflados. Tal vez yo sí lo esté un poquito, pero vamos a continuar. Otros afirman incluso haber tenido encuentros con este tipo de criaturas en diversos lugares del mundo. Así como también no nos olvidemos de la visión escéptica, que nos dice que todo esto es mera fantasía. Y esta visión escéptica sostiene que todo esto es parte de la visión fantástica y fantasiosa del mundo que nos rodea y nada más. Pero, guerreros y guerreras de Gaia, déjenme decirles que este mundo es muchísimo más complejo y más mágico de lo que podríamos pensar, imaginar o creer. Muy lindo todo el rollo, Alex, pero nosotros queremos ver a las bestias. ¡Muestra a las bestias! Pues bueno, acompáñame en este gran recorrido a través de los sombríos rincones de las bestias arquetípicas del pasado y su relación con el mundo espiritual. Todo lo que voy a decir a continuación se dice con el propósito de generar conciencia y expandir nuestra visión acerca de todos estos mitos y leyendas. En ningún momento tengo la intención de atacar tus creencias, así que les pido que abramos la mente y nos dejemos fascinar por este mundo mágico. Todas estas criaturas han inspirado historias del terror clásico o incluso reflexiones poéticas de la literatura con una esencia gótica y sombría, así como cuentos fantásticos que han motivado a la humanidad a continuar la búsqueda y la comprobación de la existencia de este tipo de seres o criaturas. Desde las frondosas sierras de México, los grandes bosques montañosos y cuevas oscuras de Europa, hasta las profundidades más abismales del océano. A lo largo de la historia, los humanos estamos fascinados por encontrar criaturas de este tipo, monstruos marinos, hombres lobo, vampiros y demás. Quizá porque eso confirmaría que nuestra vida ordinaria es meramente una ilusión y que en realidad la vida que tenemos puede llegar a ser muchísimo más mágica de lo que pensamos. Y si llegaste a este video es porque tú eres uno de esos magos o magas del mundo espiritual que sabe que la magia existe y que quizás, solamente quizás, algunas de estas criaturas puedan entrar en la posibilidad de ser reales. O quizás solamente es un cuento más de terror. Pero antes de todo esto hay que entender qué es un arquetipo. Los arquetipos se encuentran en el
inconsciente colectivo, un conocimiento aportado por Carl Gustav Jung. Se dice que esta es una plataforma común, compuesta por arquetipos que modelan nuestra individualidad. Obviamente hablamos de la zona inconsciente de la conciencia, no tanto individual, sino más bien centrándose de manera colectiva, de manera grupal, y todo lo que está dentro de este concepto. El término inconsciente colectivo fue acuñado por Carl Jung en 1916, y él estaba inspirado por el inconsciente personal de Freud. Son figuras que transmiten experiencias que compartimos todos los seres humanos y que de alguna manera transmiten un mensaje con su forma. Por ejemplo, el terrorífico Señor del Sombrero que nos encontramos en la parálisis del sueño o en sueños lúcidos e incluso en viajes astrales, pero más comúnmente en la parálisis del sueño. Ese momento en el que no te puedes mover y en el cual pensamos absolutamente en todas las historias de terror que nos han contado nuestros abuelos sobre estos seres que se suben encima de ti. Hoy en día sabemos que la parálisis del sueño no es tanto un episodio caótico, sino más bien una oportunidad para adentrarnos en el viaje astral. Pero esa es otra historia. Volviendo al tema, cabe mencionar que mucha gente reporta el hecho de que ve a un hombre de sombrero tipo copa con un cuerpo alargado y una sonrisa macabra, con una risa que simplemente te pone los pelos de punta. Y podríamos decir que este hombre del sombrero suele verse como un ente demoníaco, un ente monstruoso, un fantasma, un ser del diablo, pero en realidad viene a ser un arquetipo, así es, un símbolo. Pues el hombre del sombrero suele ser un mensaje relacionado con nuestro ego y la forma individualista y egoísta en la que llevamos nuestra vida. Representa la ambición, representa el ego, representa la individualidad y la separación del ser. También, por otro lado, el hombre del sombrero viene a representar la desconfianza personificada. Esto podría ilustrar la típica escena de la persona o el protagonista siendo seguido por un personaje misterioso, alguien que trae un abrigo, una gabardina y por supuesto un sombrero. Este vendría a ser la personificación de cuando sentimos desconfianza, tal vez de personas en nuestra vida o incluso del entorno de nuestra realidad. Así que la próxima vez que veas al hombre del sombrero, date cuenta que no es un ser malévolo que viene a destruirte, sino tal vez podría ser un mensaje incluso de tu yo superior. También podemos jugar un poquito con la imaginación y tal vez, y solo tal vez, este plano de inconsciente colectivo tal vez no solamente viva en nuestras cabezas, sino que también se ha tomado en cuenta la visión de que quizá es un plano de existencia con dimensiones, con materia. Incluso me atrevería a llamarlo como un lugar el cual quizá se traslape de vez en cuando con nuestra realidad y eso nos permita ver a este tipo de seres, a este tipo de criaturas arquetípicas del pasado, como lo son las épocas de Samhain, Halloween, Día de Muertos, Víspera de Todos los Santos y demás. Que aprovecho para desearte felices fiestas. Espero que lo disfrutes muchísimo. Para continuar con este video, vamos a hablar ahora de un par de criaturas que simplemente son enigmáticas de los misterios de la humanidad. Dos criaturas que han sido plasmadas a lo largo de la literatura, el cine, el teatro, la historia, incluso llegando hasta nuestros días. Así es, estoy hablando de los vampiros y los hombres lobo. Las leyendas sobre el vampirismo, así como la de los hombres lobo, quizá se basan en temores ancestrales y en algunos hechos. Uno de estos temores era el de que los muertos podían volver a su antigua morada, especialmente si habían trascendido como almas desgraciadas que habían sufrido. Sea como sea, ciertos casos de la locura o alguna otra percepción de la vida implicaba que este tipo de criaturas se manifestaran durante las épocas más terroríficas del año. Incluso en algunos libros encontramos algunas representaciones como lo que estás mirando aquí. ¿Pero qué es un hombre lobo? Se nos habla del hombre lobo como un ser despiadado que ronda las noches de luna llena para alimentarse de los humanos,
bajo la visión de una gran bestia que devora todo a su paso y que solamente se dedica a satisfacer sus propios deseos. Mucho se habla de balas de plata o de encerrar a la persona en un cuarto durante la luna llena para evitar que devore todo a su paso. Incluso algunas otras leyendas han hablado de ungüentos y hierbas mágicas que hacen que te transformes en un hombre lobo. Pero todo esto podría ser mera fantasía o mero adorno. Sin embargo, muchas culturas ancestrales del pasado han sido testigos de su terrorífica presencia. Pero en realidad, ¿el hombre lobo será una bestia horrible, incapaz de sentir? O más bien, se trate de alguna especie de culto ancestral hacia el entendimiento de los instintos y el uso de la fuerza como un método de la supervivencia del más apto. O quizá, incluso se trate de un guardián espiritual ya olvidado, como una criatura ficticia, meramente obra de los entusiastas de la fantasía. O tal vez, y solo tal vez, sean los antiguos nahuales, skinwalkers, diableros y demás nombres que se les han dado. Pero antes de que caigamos en una perspectiva acerca de la brujería, la hechicería y lo demoníaco, tenemos que tener temple y tenemos que ser valientes para comprender el conocimiento de este arquetipo. Antes de pasar a los hombres lobo, hablaré un poco de las historias de los nahuales. ¿Has escuchado hablar de estas personas que se transforman en animales? No solamente en lobos, sino en gatos, en caballos, en burros, incluso hasta en murciélagos. En el pasado se hablaba de los cambiaforma. Y prácticamente estas personas tenían una función en la vida espiritual de la humanidad. Vaya misterio, pues uno de los relatos más famosos sobre el nahualismo, los diableros o los skinwalkers vendría a ser los relatos del queridísimo chamán yaqui de Sonora, Don Juan Matus, en los libros de Carlos Castañeda. Pero eso es otra historia, así que te lo dejo de tarea. En algunas partes se dice que estas criaturas son malévolas, en otras partes se habla de que estas criaturas ayudan a la humanidad, y en otras se dice que simplemente son chamanes que están intentando guiar a otras personas en su camino. Y vaya misterio que se nos está dando con este tema. En algún momento haré un video enfocado al chamanismo y el nahualismo, pero eso será después. Se dice que los hombres lobo representan los instintos humanos más voraces de nuestra naturaleza. Sin embargo, los hombres lobo son parte de una visión bastante interesante de la humanidad. A lo largo de muchas culturas del mundo, como los griegos, los etruscos, los nórdicos, los valaquianos y demás, hablan muchísimo acerca de este tipo de criaturas. Sin embargo, las leyendas del hombre lobo pueden llegar a variar. Incluso hasta en las tierras rusas existían leyendas de reyes que se convertían en hombres lobo. Y tal vez esto tenga que ver con un arquetipo espiritual, un arquetipo que nos habla de este grupo de guerreros o de personas que se aislaban de sus sociedades para fusionarse con el espíritu del lobo y adquirir sus cualidades. Estos grupos de personas, jóvenes, fuertes, grandes, estaban destinados a ser los futuros protectores de sus sociedades, pero no podían hacerlo teniendo un corazón de pollo, sino más bien con colmillos de lobo. Quizás en este video no nos dé tiempo de profundizar al 100% en esta criatura, así que lo haremos en otro video en Planeta Tótem, pues el cine clásico los muestra como seres malévolos, dominantes, carentes de sentimientos y voraces. Sin embargo, dentro de las historias de muchas culturas del pasado, los hombres lobo tienen una función dentro del mundo espiritual. Pues se dice que el culto al lobo se expandió por muchas culturas del pasado debido a una migración de los diversos grupos indoeuropeos que ya traían un culto espiritual hacia los lobos. Pero esta no era la típica historia del hombre lobo que se convertía en una bestia en luna llena, sino más bien que este culto a los lobos era una representación de la parte más guerrera de la humanidad. Es interesante saber que dentro del arquetipo espiritual de los hombres lobo, esta criatura representa los instintos humanos más voraces de nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo nos enseña a entender esos instintos y nos enseña a valorar el amor que recibimos por parte de otro, pues gran parte de las historias de los hombres lobo del pasado y demás están entremezcladas con rompimientos amorosos o con un sentimiento de dolor y sufrimiento muy fuerte.
Por esto los hombres lobo aúllan en el fondo de los bosques, pues uno de los muchos simbolismos de este arquetipo vendría a ser el hecho de entender que debemos valorar el amor que recibimos por parte de otros, pues no hay nada más doloroso que lastimar a aquellos que amas. Y esa es la gran maldición del hombre lobo, una eterna carencia por satisfacer nuestros deseos más honestos. Y de esta información hay más, mucho más de lo que podría abarcar en este video. Sin embargo, no hay mucho tiempo. Ya casi es luna llena y tenemos que apresurar el paso. Pero si te gustaría saber más a profundidad acerca del arquetipo espiritual del hombre lobo, ve a mi canal Planeta Totem, en el que acabo de subir un video en el cual profundizo en esta bestia arquetípica del pasado. Muy bien, hay que apresurar el paso porque ahora nos vamos a Transilvania, el hogar de muchos vampiros y el origen de muchas leyendas del vampirismo clásico. Pero, ¿qué son los vampiros? La forma de los vampiros ha variado a lo largo de las épocas, visto con diversas perspectivas, pero en esencia son seres fríos sin emociones, donde incluso su reflejo no es visible, debido a que en realidad son muertos en vida. Algunos dicen que sí pueden verse al espejo, pero por nada del mundo pueden salir al sol. Están destinados a salir por las noches para alimentarse de la sangre humana y de cualquier persona ingenua que vaya por la noche sin darse cuenta absolutamente de nada. Y lo han hecho durante siglos, pues se sabe que son casi inmortales, en el sentido de que deben alimentarse para sobrevivir, pero no puedes vencerlos con nada. Hay historias del vampirismo en todo el mundo, desde las ancestrales culturas mayas hasta los lejanos bosques de Europa, donde ya se nos hablaba de hombres murciélago que chupaban la sangre de sus víctimas para alimentarse directamente del cuello. Claramente por el tiempo no podremos profundizar tanto acerca del origen y del desarrollo del vampirismo, pero si lo tuyo son los vampiros y vampiras, entonces ve a Planeta Totem y checa el video de vampirismo, está increíble. Sin embargo, los vampiros también son una fuerte reflexión acerca del sendero de la vida durante los momentos de crisis, pues son seres que aprendieron a abrazar la soledad y a aceptar la oscuridad como su perpetua realidad. Son seres que solo conviven entre ellos, mientras que si no eres parte de su naturaleza, entonces puedes considerarte la presa. Aunque también se sabe que su naturaleza destructiva puede ser seducida por el enamoramiento de un ser que los haga volver a sentirse humanos o humanas, a través de la bondad, de la dulzura, de la belleza, de la sexualidad. Para estos seres, la belleza es por naturaleza, porque así desean mostrarse, ya que en realidad son seres horripilantes sedientos de sangre, pero hasta un ser así puede caer en el poder del amor real, profundo y honesto que damos unos a otros. Quizá esto sea un recordatorio de que debemos apreciar lo que tenemos, a quienes tenemos en nuestra vida, porque al final todo puede terminarse, todo puede morir para renacer, todo puede continuar su ciclo de vida, solitario o en compañía. Pero si en ese proceso no comprendemos que la soledad es una consejera que nos ayuda a recobrar la autenticidad, el equilibrio de nuestra más auténtica naturaleza, entonces estaremos destinados a convertirnos en vampiros, seres desalmados, deshumanizados, con corazones de piedra, que no ven los unos por los otros y que solamente están destinados a vivir una vida llena de quejas, tristeza e incluso de soledad. ¿Pero qué, acaso la soledad no es la mejor maestra para recobrar el equilibrio? ¿Acaso la soledad no nos da la más alta perspectiva de la vida y nos permite observar los acontecimientos de la realidad desde planos diferentes? ¿Desde tal vez planos más elevados de conciencia? Quizá es por esto que los vampiros prefieren la soledad a estar acompañados de malas compañías, y créanme, los entiendo perfectamente. Pero si te gustaría saber más allá de los vampiros a lo largo de la historia y de las culturas del pasado, chécate el video en Planeta Totem. Pero hay una pregunta muy importante que no me has hecho a lo largo de este video. ¿Qué tan ficticios son? Pues te sorprendería saber que algunos relatos podrían hasta cierto punto afirmar que son seres que existen o que alguna vez existieron. Eres libre de creer lo que tú desees, pero nada podrá borrar el hecho de que el nombre de Drácula resuena en nuestras cabezas cuando pensamos en este arquetipo, ya que si analizamos la vida de Drácula, podríamos encontrarnos con grandes sorpresas.
Sin embargo, ya casi se nos acaba el tiempo y la luna ya está encima de nosotros. Así que encuéntrame en Planeta Totem y te lo contaré todo. Pero antes de regresar a los maravillosos bosques de Planeta Totem, vamos a recorrer un último escenario. Uno de los escenarios más terroríficos a lo largo de la historia humana, si lo quieres ver de ese modo. Y este escenario terrorífico es las profundidades abismales del océano y de las dimensiones desconocidas. Pues antes de finalizar, no nos olvidemos de los monstruos marinos que habitan en las historias y leyendas del mundo, donde se narra que estas bestias del pasado han sido seres con los que se han encontrado los marineros del mundo, y sobre todo, que han compartido su existencia en el planeta Tierra. La forma en la que podríamos sentirnos tranquilos es decir que esas bestias colosales eran dinosaurios que sobrevivieron al meteoro y que quizá, solo quizá, las culturas ancestrales lograron observar los vestigios de alguno que quedara por ahí todavía vivo, solo y completamente deprimido por ser el único de su especie vivo. Pero ¿qué tal si no es así? ¿Qué tal si estamos hablando de verdaderas criaturas colosales y monstruosas del océano? Criaturas titánicas que habitan la Tierra, o tal vez que provengan de otra dimensión, como aquel relato del Triángulo de las Bermudas, siendo un lugar que ha tomado mucha fama por las historias de marineros que han desaparecido o botes que desaparecieron hace décadas y que casualmente vuelven intactos. ¿O qué tal aquellos relatos de marineros que hablan de cachalotes con rasguños, mordidas y marcas de succión de una criatura más grande que ellos? Recordemos que los cachalotes miden de 16 hasta 18 metros e incluso se han reportado de tamaños superiores a esta cifra. Llegan a pesar de 25 a 50 toneladas. Es decir, no son animales fáciles de cazar. ¿Pero eso significa que un depredador más grande los persigue como comida? ¡Vaya monstruosidad! Sin embargo, todos esos monstruos suelen ser ilustrados o reflejados con una de las historias que se han compartido a lo largo de muchas culturas del mundo. Pues estoy seguro que al menos una vez en tu vida has escuchado del combate divino entre el ser creador y la serpiente del mundo, o el Leviatán. Un ser bestial, policéfalo o de muchas cabezas, que lanza fuego y veneno con sus poderosas mandíbulas y que en cada ataque ilumina con un relámpago cegador que impacta y destruye todo a su paso. Se le ha llamado de muchas maneras, Leviatán o incluso también con el nombre de Lotán, esta criatura bíblica de la cual se narra su existencia. Y de hecho es una criatura que hemos visto también representada en muchas culturas ancestrales. Se dice que este ser fue creado por Dios y que en el inicio había dos, de hecho una pareja de leviatanes, una pareja de lotanes. Seres bestiales, gigantescos, titánicos, que son incapaces de ser destruidos por cualquier arma, tecnología o fuerza humana. Y se sabe que en el pasado había una pareja, era un macho y una hembra, pero se supone en esta historia que Dios elimina a la hembra y esteriliza al macho, haciéndolos incapaces de reproducirse, pues el hecho de que lograran reproducirse acabaría con el mundo. Y se dice que esta criatura solo puede ser destruida por su creador, y que prácticamente solo queda el macho, y este habita en las profundidades marinas, esperando retornar algún día para cobrar su venganza. O al menos eso dice el Viejo Testamento en el Apocalipsis. Pero muchas culturas hablaron de él con muchos nombres distintos. Sin embargo, ¿te gustaría saber cuáles son estos relatos? Como bien te dije, no tenemos mucho tiempo, pero todo esto lo encontrarás en el video de monstruos de Planeta Totem. También se dice que el Leviatán viene a representar una especie de dragón, pero esto es completamente erróneo. Esta mala traducción y sobre todo esta transgerbización de la información ha hecho que la imagen del sabio dragón sea manchada, pues el dragón como tal no es ningún ser malévolo. Continuando con que el Leviatán no es un dragón, podríamos entonces irnos con la idea de que quizás es una serpiente gigante, o bien también llamado una hidra, tipo la hidra de Lerna en la mitología griega. Pero antes de continuar con la parte más interesante del Leviatán, tenemos que mencionar a otra criatura dimensional bíblica, la cual se llama Behemoth. Behemoth es el abominable, el demoníaco,
el monstruo. Así como los leviatanes fueron creados por Dios, también Behemoth fue creado por Dios. Algo muy interesante de esta historia es que Behemoth se creó con el propósito inicial de tener la función de ser el protector de todos los seres vivos sobre la tierra, el protector de los animales, el protector de la naturaleza. Pero se dice que este monstruo protector de toda criatura de la tierra se rebeló y solo servía a quien dominara el infierno. Una de las bestias más poderosas del mundo, y que también ningún ser humano, ninguna tecnología, ningún tipo de magia puede acabar con su existencia. Habita en los desiertos lejanos dentro del jardín del Edén, y de hecho también es mencionado dentro del libro apócrifo de Enoch. ¿Y por qué Behemoth es tan esencial en esta historia? Pues se dice que en el final de los tiempos habrá una gran lucha entre estas bestias. Sea como sea, estas bestias podrían ser parte de la mera mitología, fantasía y leyendas del pasado, o bien podrían ser criaturas dimensionales que sí existan de verdad. No lo sabemos. Sin embargo, de todas estas criaturas monstruosas, el Leviatán podría ser el más real de ellos. De que esta criatura, esta bestia titánica colosal, quizás no es un monstruo como tal, sino más bien es la representación del poder del Estado. Y la prueba viviente de ello es el libro del famoso filósofo escritor inglés Thomas Hobbes, con su libro Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Hay que recordar que Thomas Hobbes escribió este libro durante el inicio de la Guerra Civil, que ya venía incubándose en su patria desde 10 años antes. Es entonces cuando idea y construye su Leviatán, un libro inglés en el cual desarrolla una teoría entera de la gobernación civil en relación con la crisis política resultante de la guerra. Pues el Leviatán es un monstruo de traza bíblica, integrado por seres humanos, dotado de una vida cuyo origen brota de la razón humana, porque bajo la presión de las circunstancias y necesidades decae, por obra de las pasiones, en la guerra civil y en la desintegración, nos hace una reconstrucción acerca de lo que es el absolutismo. Es el poder absoluto, el que domina a otros. Recordemos que en la historia bíblica se dice que el Leviatán es un mal necesario, o era una criatura necesaria para dominar a la humanidad. Era una criatura necesaria de un poder inimaginable creada por esta gran divinidad. Pues para Thomas Hobbes e incluso otros partidarios del absolutismo como Nicolás Maquiavelo, era muy importante y necesario la creación de un Leviatán, alguien que fuera lo suficientemente fuerte y capaz para dominar el estado natural violento de la humanidad, fuerte y capaz de gobernar el Estado. Y recordemos que el Estado está compuesto de múltiples cabezas. ¿Esto te suena familiar? Similar a la Hidra de Lerna en la mitología griega. Y este es el punto más importante para entender a esta bestia arquetípica del pasado. Y es que estas bestias del pasado, con muchas cabezas que escupen fuego y que en cada ataque envenenan todo a su paso, mientras iluminan con impactos y ráfagas fulminantes, tienen un parecido con algo que la humanidad hace para dominar a otros y para imponer sus ideas y sus intereses. Podrían ser el reflejo del poder y la destrucción que genera el egoísmo humano ante el mundo. Pues esta bestia de muchas cabezas que destruye con ráfagas, relámpagos y demás, ¿no te parece familiar su forma? La dominación, la conquista, es prácticamente el principio primordial de nuestra autodestrucción. Puede ser una advertencia desde el pasado acerca de lo que vivimos hoy en día. O bien, ¿acaso este ser existe aún entre nuestros días? ¿Y aún habita en las profundidades del océano? ¿O quizá ya se extinguió? Si es que acaso esta criatura dimensional existe y aún habita en las profundidades del océano, posiblemente ya se extinguió hace mucho tiempo, y con mayor razón. Con toda la contaminación que hay en el planeta, no me sorprendería que criaturas tan colosales y bestiales como ellas terminaran completamente eliminadas. Pero claro, no estoy seguro. Vaya que se hace tarde y ya casi tengo que regresar a mi bosque original, pues aquí no sabemos cuántas criaturas puedan estar acechando. Pero si te quedaste con ganas de escuchar las historias de las bestias que mencioné hoy, ve a mi canal, porque estaré subiendo un video por bestia a partir de hoy.
Por ahora me despido de ustedes, guerreros y guerreras de Gaia, y también me despido de ustedes, fuegos fatuos. Ha sido un placer estar con todos ustedes el día de hoy, y recuerden que este solamente es un video introductorio de todas las sorpresas que traigo para ustedes. Así que aprovecho para mandarles un fuerte abrazo lleno de fuerza, coraje y valentía, siempre hasta la victoria, y que tengan felices fiestas de Halloween, Samhain, Día de Muertos, o víspera de todos los santos. Muchísimas gracias a Aquelarre Fatuo que me permitió estar en sus tierras para contarles estas grandes historias. Así que con esto me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! Y como no podía ser de otra forma, nos vamos a despedir de este Aquelarre Fatuo 2023 con esta propuesta musical que nos trae Telling Hood. Ellos ya han participado anteriormente en las anteriores ediciones de Aquelarre Fatuo. Vamos a ver qué nos traen en esta ocasión, que seguro nos va a hacer bailar.
gente bonita, ahora sí, toca despedirse. Un año más de Aquelarre Fatuo, y aunque este año esta propuesta haya sido alternativa dadas las circunstancias, igualmente deseo que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado y como mínimo si os ha podido servir. Nos vemos el próximo año. Gracias a todas las personas que nos estés viendo cuando nos estés viendo, no importa el momento. Gracias por estar ahí detrás. Gracias también a todos esos fuegos fatuos, toda esta gente que habéis estado viendo, que ha estado compartiendo con vosotros con cariño, con dedicación, aquello que mejor se les da o de aquello que mejor conocen. Gracias.